Bienvenidos a Homeostasis. En este video vamos a revisar el tema de pancreatitis aguda, una enfermedad que por lo menos aquí en México tiene una elevada frecuencia, con un gran impacto a nivel de costos y con una amplia variabilidad en la forma de tratarse en la práctica clínica. En cuanto a la información que se va a presentar, vamos a basarnos en las recomendaciones de las guías de práctica clínica mexicana, que es la información que consideramos de mayor utilidad para fines de pruebas y exámenes tanto en la Facultad de Medicina como para el examen nacional de residencias médicas. Bueno, entonces la pancreatitis aguda va a ser un proceso inflamatorio agudo del páncreas que es reversible y que puede comprometer por contigüidad estructuras vecinas e incluso desencadenar una disfunción de otros órganos y sistemas. Como mencionamos al principio, pues va a ser una enfermedad que es frecuente, que suele presentar por lo general un cuadro leve y que se autolimita. Sin embargo, pues un porcentaje importante de la población puede incluso desarrollar complicaciones a nivel local y algunos otros muy pocos casos pueden complicarse ya a nivel sistémico con un riesgo pues de morbimortalidad mucho más elevada. Y es en esto precisamente pues que radica la importancia de esta entidad patológica en las complicaciones que se pueden presentar y que pueden llegar a ser potencialmente mortales. Es por esto que pues es importante que el diagnóstico y el tratamiento se den de manera oportuna y eficiente, permitiendo limitar las complicaciones, la tasa de morbilidad, la mortalidad y el número de incapacidades temporales o permanentes de los pacientes. Y bueno, para empezar vamos a hacer un pequeño recordatorio anatómico, ya que como habíamos mencionado, pues sus relaciones anatómicas son de especial relevancia para algunas de sus causas y sobre todo para el desarrollo de complicaciones. Entonces el páncreas es una glándula mixta que tiene funciones tanto endocrinas, importantes para el metabolismo de los carbohidratos, como exócrinas, que son las que van a cobrar mucho mayor relevancia dentro de esta patología. Esta función a cargo de los acinos pancreáticos, la función exócrina, se encarga de la liberación de diversas enzimas importantes para la digestión de nutrientes, carbohidratos, lípidos, proteínas. Y ya pasando un poquito, ahora sí, a su localización anatómica y dejando un poco de lado la función, se va a encontrar en la cavidad abdominal, por detrás del estómago, entre el vaso y el duodeno, a nivel de la primera y segunda vértebras lumbares, junto a las glándulas suprarrenales. Forma parte del contenido o del espacio retroperitoneal y para poder observarlo mejor pues ya lo trasladamos a la parte de enfrente y como pueden observar tiene una forma que es alargada, que se va a dividir en varias porciones llamadas cabeza, cuello, cuerpo y cola, y mide aproximadamente de 15 a 20 centímetros de largo por 4 a 5 centímetros más o menos de grosor, en un peso que va a oscilar entre los 70 y 140 o 150 gramos. Entonces, ¿cómo se va a generar esta patología? De manera normal y a muy grosso modo, porque no es el objetivo de este video. Cuando nosotros ingerimos alimento y se forma el quimo en el estómago, este al pasar por el intestino delgado estimula la secreción de algunas hormonas como la secretina, la gastrina y la colecistoquinina, que entre otras múltiples funciones ayudan a la contracción de la vesícula biliar, a la relajación del esfínter de Oddi y la estimulación de los ácidos pancreáticos para justamente pues la secreción de jugo pancreático que ayuda a alcalinizar el quimo y que además contiene estas enzimas líticas que ayudan a la digestión tanto de lípidos, carbohidratos y proteínas que obtenemos de la dieta. Algunas de las enzimas zimógenos más importantes que se liberan en este jugo pancreático van a ser el tripsinógeno, que al activarse va a ayudar a la digestión de proteínas, la lipasa para la digestión de lípidos y la amilasa para la digestión de los carbohidratos complejos. Al salir a través del esfínter de Oddi, el tripsinógeno se va a activar a tripsina, se va a realizar un clivaje a través de la acción de otra enzima que se llama enteropeptidasa, que es secretada por las células del duodeno,
y de este modo se podrá llevar a cabo la digestión de las proteínas. Una vez que se activa el tripsinógeno en tripsina, por esta enzima, la enteropeptidasa secretada por las células del duodeno, ya se lleva a cabo pues la digestión de las proteínas, y existen diferentes mecanismos que se llevan a cabo a nivel intrapancreático dentro del páncreas para evitar una activación temprana del tripsinógeno, de modo que no se produzca una autodigestión del parénquima pancreático. Una de las cosas más importantes o que cobran mayor relevancia en la revisión de esta entidad patológica, pues va a ser por qué se genera. Y hay múltiples causas de pancreatitis aguda. No en todos los casos se puede llegar a identificar esta causa. Aproximadamente en el 20% de los casos que se consideran idiopáticos. Sin embargo, pues debe hacerse una investigación en medida de lo posible de forma temprana y con exactitud, debido al impacto que el factor causal tiene sobre el tratamiento, el desenlace y la severidad del padecimiento. Entonces, existe esta mnemotecnia en inglés para ayudarnos a recordar cuáles podrían ser las posibles causas de esta entidad y, bueno, sobre todo las más comunes y las de mayor importancia. La mnemotecnia es I get smashed, que se traduciría como fui aplastado o algo así. Y bueno, en primer lugar tenemos la letra I latina, que sería la causa de origen desconocido. Aquellos casos en donde no se pudo determinar el origen de la patología por análisis de laboratorio o exámenes de gabinete, y corresponde o debería corresponder a un porcentaje que no sea mayor al 20%, y se dice que una gran cantidad de estos casos en los cuales no se ha podido encontrar una causa son debido a microlitos o a lodo biliar o barro biliar, que también se le conoce de esta forma. Se dice que 7 de cada 10 casos que se consideran como idiopáticos tienen relación con microlitos o lodo biliar. Y estos microlitos o este lodo biliar se forma en la vesícula biliar y posteriormente pasa a la vía biliar, o puede formarse en la vía biliar desde un principio, y al ser tan pequeños estos microlitos o no ser tan consistente este barro o este lodo biliar, no se detecta de manera eficiente por métodos ultrasonográficos. Sobre todo, pues, si el personal que lo realiza, el personal que realiza el estudio no es muy experimentado. Y al no ser detectado, posteriormente puede llegar a generar una obstrucción de la unión entre el conducto colédoco y el conducto pancreático. Ahí está el lodo biliar, el conducto colédoco, el conducto pancreático, se impide la salida de los jugos pancreáticos hacia el duodeno para la digestión de los alimentos, con la posterior pues acumulación de enzimas nocivas que digieren el tejido pancreático, y posteriormente pues se lleva a la generación de este cuadro clínico característico de dolor abdominal que vamos a revisar más adelante. Después tenemos la G de gallstones, que corresponde a la litiasis vesicular. Esta va a corresponder, bueno, del 80% de los casos en donde sí se encuentra la causa. Ya habíamos dicho que el 20% de los casos se consideran idiopáticos generalmente. Del 80% en el que sí se encuentra una causa, el 50% de las veces es generada por piedras en la vesícula o en la vía biliar. También es la causa más frecuente en pacientes del sexo femenino. Recordemos que justamente uno de los principales factores de riesgo para la formación de piedras en la vesícula pues es ser mujer, y existe también una mnemotecnia, la mnemotecnia de las 4F. Las 4Fs, y la primera F es de femenino, feminine. La segunda es de 40, de 40 años o más. La edad también es un factor de riesgo. La tercera F es de fat, obesidad, un IMC mayor a 30. Y la cuarta F es de fertility, haciendo alusión a las hormonas sexuales femeninas y al embarazo, que también es un estado en el que se es mucho más susceptible a la formación de piedras en la vesícula, debido pues a toda la descarga hormonal. La forma en que se desarrolla esta pancreatitis de origen biliar es justamente por lo que comentábamos hace un momento, que explicábamos lo de los microlitos y el lodo biliar.
Las piedras que se forman en la vesícula o en la vía biliar pueden producir obstrucciones que impidan la salida de las enzimas pancreáticas al tracto gastrointestinal, de tal modo que se genere una acumulación y activación de estas dentro de los acinos pancreáticos, es decir, en el parénquima o el tejido funcional del páncreas, con el consecuente daño local y posteriormente, si no se trata a tiempo, la generación de complicaciones ya a nivel sistémico por las importantes relaciones anatómicas que tiene este órgano a nivel abdominal y torácico, que las revisábamos en una de las diapositivas anteriores. Algunas de estas relaciones pues con el estómago, con el duodeno, con el vaso, el colon transverso, el hígado, pueden llegar a formarse incluso una comunicación con la pleura de la base pulmonar izquierda y generar un proceso neumónico o más frecuentemente derrame pleural. Y bueno, la tercera letra, que es la E de etanol. El alcoholismo crónico es una de las principales causas también generadoras de pancreatitis aguda. Va a corresponder de ese 80% que sí sabemos cuál es su origen y que sí lo podemos determinar o lo determinamos a través de la clínica o los paraclínicos. Un 40% de los casos va a ser por alcoholismo crónico y esta va a ser la causa más frecuente en pacientes del sexo masculino. Si se consume más o menos entre 80 a 100 gramos diarios de alcohol aproximadamente en un lapso de 3 a 5 años o más, se puede generar una lesión pancreática y el problema aquí va a radicar mm, más bien en los metabolitos que son resultantes del metabolismo del alcohol. El páncreas puede degradar al alcohol tanto por metabolismo oxidativo como por metabolismo no oxidativo. Se sintetiza entonces como parte de este metabolismo acetaldehído y ácidos grasos. Estos ácidos grasos van a causar edema pancreático y activación de la tripsina intracelular, que es la enzima responsable de la digestión de las proteínas de la dieta, lo habíamos comentado, y de la activación de otras enzimas que pueden ser igualmente nocivas para el tejido pancreático. Y además de esto, estos ácidos grasos van a inducir factores de transcripción proinflamatorios que son los que conducen finalmente a una respuesta inflamatoria sistémica e insuficiencia orgánica. Entonces, esta es una de las maneras también más frecuentes en las que se genera pancreatitis aguda. El resto de las causas no es tan frecuente. Las más importantes van a ser las piedras vesiculares, bueno, la litiasis vesicular y el etanol o el alcoholismo crónico, y el resto de los casos se van a considerar idiopáticos y vimos que 7 a cada 10 casos de estos pacientes que se consideran que tienen pancreatitis aguda de origen idiopático van a ser ocasionados por microlitos o por robo biliar que no se pudo diagnosticar a través de métodos ultrasonográficos. Entonces el resto de las causas no es tan frecuente, pero no está de más conocerlas. Y la siguiente es el traumatismo directo. También puede generar una lesión a nivel local que posteriormente se complique con un proceso inflamatorio y el desarrollo final de esta patología. Esta es la principal causa de pancreatitis aguda en pacientes pediátricos. Y bueno, los esteroides también pueden contribuir a la formación de litiasis vesicular y de este modo generar una pancreatitis de origen biliar. Las neoplasias o tumoraciones que generen obstrucción del conducto pancreático o de la ampolla de Vater obstruyendo la salida del jugo pancreático. Y puede ser también generado por un proceso autoinmune, este proceso más bien característico de la pancreatitis crónica más que de un proceso agudo. El veneno del escorpión contiene sustancias tóxicas que también dificultan la salida de enzimas pancreáticas hacia el duodeno. Se ha sugerido que podría deberse en parte a la liberación de acetilcolina en terminaciones nerviosas pancreáticas, lo que dificultaría pues la relajación adecuada del esfínter de Oddi y de este modo pues que se regresen los jugos pancreáticos, que se active de manera temprana la tripsina y haya una autodigestión del páncreas. Ahora, la hiperlipidemia, justamente por lo que comentábamos, ¿no? De la acumulación de ácidos grasos y lo que esto conlleva en cuanto al desarrollo de un estado inflamatorio y generación de edema con daño al tejido pancreático. Los niveles de triglicéridos, para poder ser relacionados como una causa de pancreatitis aguda, o sea que se diagnostique una pancreatitis aguda de origen metabólico por hipertrigliceridemia, deberán ser específicamente mayores a 1000 miligramos sobre decilitro.
La acción de la lipasa pancreática sobre un plasma con exceso de triglicéridos provoca la acumulación de ácidos grasos en el tejido pancreático y estos causan inflamación mediante producción de radicales libres que dañan el páncreas tanto a nivel acinar como a nivel vascular. La hipercalcemia es todavía una causa muchísimo más rara, suele presentarse en pacientes con hiperparatiroidismo y la hipercalcemia conduce a la activación de nuevo del tripsinógeno a tripsina, resultando en una autodigestión pancreática, que es lo que sucede en todas las demás, y por lo tanto, pues pancreatitis. También va a favorecer la formación de cálculos pancreáticos y obstrucción ductal. Y además se ha dicho que existen condiciones genéticas que se asocian a hipercalcemia con mutaciones en genes que promueven un ambiente litogénico con pues posteriormente el desarrollo de la obstrucción y finalmente pues del cuadro clínico característico de esta enfermedad. La pancreatitis que se genera posterior a la CEPRE, en la pancreatografía retrógrada endoscópica, es debido a lesiones que se pueden generar, ya que es un procedimiento que es invasivo y estas lesiones que se pueden generar pueden formar cicatrices fibrosas y esta fibrosis posteriormente pues generaría también una obstrucción al flujo del jugo pancreático con el posterior desarrollo del cuadro clínico. Y bueno, algunos medicamentos como los anticomiciales, los diuréticos tiazida, los YECA, los AINES, algunos AINES también han sido asociados a la generación de lesión pancreática con un posterior desarrollo del cuadro. Y bueno, aquí les dejo una lista de los medicamentos que se han visto asociados con el desarrollo de la lesión pancreática debido a pues, sus propiedades más que nada farmacocinéticas, en algunos casos farmacodinámicas, según sea el caso del medicamento. Y bueno, de toda esta información lo importante es reconocer o recordar que en el 20% de los casos no se llega a determinar el origen de la enfermedad y que de este 20% que no encontramos un dato que nos dé la seguridad de cuál es el origen de esta causa, 7 de cada 10 casos van a ser ocasionados por lodo biliar o por microlitiasis que no se diagnosticó de manera eficiente a través de métodos ultrasonográficos. Y en cuanto al 80% restante, en los que sí se determina el orden de la patología, las causas más frecuentes por mucho van a ser la litiasis vesicular en un 50% de los casos y alcoholismo crónico en el 40% de los casos aproximadamente. El restante 10% se reparte entre las otras causas que son mucho más raras. Y de todos modos, cualquiera que sea el caso de la inflamación del tejido pancreático, esto siempre va a estar relacionado con la obstrucción del flujo de salida de los jugos pancreáticos y posteriormente por una activación temprana de las enzimas pancreáticas dentro del parénquima, principalmente por el paso anticipado del tripsinógeno a tripsina, la cual va a activar a otras enzimas líticas dentro del tejido pancreático y se genera por lo tanto pues ahora sí que una autodigestión del parénquima con desarrollo de un proceso inflamatorio que puede ser tan severo e involucrar otros órganos y sistemas si no se controla de manera temprana o de manera oportuna. Y bueno, una vez dicho lo anterior, los principales factores de riesgo, por lo tanto, para ser más susceptible a padecer o desarrollar esta enfermedad, van a ser el alcoholismo crónico, todos los factores de riesgo relacionados con la formación de litos a nivel vesicular o de la vía biliar, que habíamos comentado ya, lo de las 4 Fs, serán considerados también como factores de riesgo para desarrollar pancreatitis aguda, ya que como comentamos, esta es por mucho la causa desencadenante de obstrucciones a nivel de conductos que impide la liberación de enzimas pancreáticas al duodeno con su posterior activación y daño local o sistémico en los casos que ya son más severos, ¿no? Por lo tanto, pues la obesidad o un IMC mayor a 30 serán un factor de riesgo muy importante. La dieta alta en grasas y los malos hábitos de alimentación, la edad mayor a 40 o mayor a 55 años, según la bibliografía que se consulte, el tabaquismo por las sustancias tóxicas que este contiene y sus repercusiones a nivel sistémico, y también hay que considerar los antecedentes heredofamiliares de cuadros de pancreatitis o de litiasis vesicular persistente, porque como ya mencionábamos en la diapositiva anterior, pues existen mutaciones en genes que promueven ambientes litogénicos con el consecuente desarrollo de la enfermedad, principalmente en pacientes con hiperparatiroidismo que además tienen el riesgo aumentado de padecer pancreatitis aguda,
de origen metabólico por hipercalcemia. En cuanto al cuadro clínico, va a ser un cuadro muy inespecífico, sin embargo, pues será relativamente fácil de identificar si se hace énfasis de manera adecuada en la semiología del dolor, y es muy importante porque, como veremos más adelante, el cuadro clínico de dolor característico que genera esta enfermedad es uno de los 3 criterios diagnósticos para esta patología. Entonces, para hacer una correcta semiología del dolor nos podemos apoyar de la bien conocida mnemotecnia de Alicia. La primera A correspondiente pues a la antigüedad, desde hace cuánto ha aparecido el dolor. Posteriormente interrogaríamos la localización de este, su intensidad con base en la escala visual análoga, sus características, si es punzante, si es quemante, opresivo, transfictivo, si ese dolor se irradia hacia alguna otra parte del cuerpo, si se acompaña de algún otro síntoma, malestar general, náusea, vómito, si hay alguna acción o situación que atenúe o que agrave este dolor. Por ejemplo, el vómito puede en algunas ocasiones mejorar el dolor abdominal, como de hecho es en este caso particular de esta patología. Entonces, ¿cómo será ese dolor abdominal agudo que nos pueda sugerir que el paciente pudiera estar presentando un cuadro de pancreatitis aguda? Obviamente todo esto lo vamos a integrar con la anamnesis y con la historia clínica, donde previamente habremos detectado situaciones o factores de riesgo en nuestro paciente. Entonces, en cuanto a la antigüedad del dolor o el tipo de cuadro que se genera, va a ser un cuadro agudo, ya lo habíamos mencionado, ¿no? Se va a presentar de manera aguda o súbita en algunos casos, en un lapso de horas o unos pocos días. El dolor va a estar localizado típicamente en el epigastrio. El paciente suele referir que es un dolor a nivel de la boca del estómago y va a tener una intensidad que va a ser de moderada a severa, que podremos corroborar con con la escala visual análoga del dolor, y durante la exploración física vamos a encontrar dolor a la palpación media y profunda en esta región del abdomen. Bueno, el dolor va a ser de características transfictivas, es decir, que el paciente va a sentir que algo le atraviesa desde el abdomen hasta la espalda, un dolor transfictivo que suele irradiarse a los flancos o el dorso, hacia la espalda, cuando también se le describe como un dolor en hemicinturón, pero es por esta misma irradiación hacia los flancos o hacia la espalda, el dolor transfictivo que comentábamos. Cuando los pacientes demoran mucho en llegar a la consulta o tienen varios días de evolución, que suelen ser situaciones en las que se desarrollan complicaciones, podríamos observar durante la exploración física algunos signos característicos que se suelen de hecho preguntar mucho. El signo de Cullen, el de Gray-Turner y el de Fox, que consisten en que a la inspección del abdomen se puede observar una equimosis periumbilical, en el caso del signo de Cullen, la primera imagen que aparece en la diapositiva. A nivel de flancos, también equimosis, el signo de Gray-Turner, y a nivel inguinal, el signo de Fox. Son datos que traducen esta equimosis que se observa en la inspección del abdomen, son datos que traducen una hemorragia a nivel de retroperitoneo. Son casos complicados, los menos, por lo tanto, pues no son datos que se encuentren de manera muy frecuente, pero sí suelen ser preguntados en las evaluaciones. Y bueno, continuando con los datos clínicos acompañantes de este dolor, este cuadro puede venir acompañado de náuseas, vómito, fiebre. Va a depender y tendrá también mucho que ver con la causa. Si este cuadro se está generando, por ejemplo, secundario a una coledocolitiasis, podría acompañarse de ictericia, o si esta coledocolitiasis se ha complicado con una colangitis, pues con fiebre. También nos puede dar muchos datos o pistas sobre cuál podría ser el origen de esta enfermedad. También puede venir acompañada de anorexia por el dolor que se genera al ingerir alimentos. Se tiene que hacer un buen diagnóstico diferencial y una correcta identificación de factores de riesgo durante la anamnesis e historia clínica. Luego vienen los agravantes. Si este dolor empeora con alguna situación o con alguna acción que el paciente realice, en este caso, pues el consumo de comidas copiosas suele desencadenar o incrementar la intensidad del dolor, y el vómito en ocasiones suele disminuirlo o mejorarlo. En cuanto a las fases de la enfermedad, van a ser 3.
La primera fase corresponde al cuadro clínico en el cual el proceso fisiopatológico que se está suscitando en el organismo es la activación temprana de las enzimas digestivas a nivel intrapancreático con la consecuente pues, destrucción de las células acinares. Esa es la primera fase. La segunda fase corresponde a la activación de una respuesta inflamatoria local con quimioatracción y activación de neutrófilos al inicio del proceso. Es decir, la fase 2 es la activación inicial de la respuesta inflamatoria pues a nivel local. La fase 3, que es cuando ya suelen ser casos pues más complicados o con una evolución prolongada en la que no se ha recibido la atención adecuada o de manera temprana. En esta fase pues se desarrolla la liberación de sustancias por parte del páncreas, ya lesionado e inflamado, con afección a órganos a distancia por la liberación de estas sustancias nocivas. Y comentábamos que por su localización, el páncreas suele formar pues comunicaciones o adherencias con otros órganos como puede ser el pulmón, el hígado, el estómago, el vaso, el duodeno, y al formar estas comunicaciones o estas superficies de contacto con estos órganos, desencadenar falla orgánica por lesión del órgano involucrado. Las complicaciones más importantes sí las vamos a enlistar al final de la presentación, pero creo que después de haber recordado esto, de haber hecho el recordatorio de las relaciones anatómicas, más o menos nos podemos dar una idea de ellas. Y bueno, entonces, a grosso modo, la fase 1 es la activación temprana del tripsinógeno a tripsina con daño a los acinos pancreáticos. La fase 2 es la activación de la respuesta inflamatoria a nivel local y la fase 3 ya podríamos decir que es el desarrollo de las lesiones extrapancreáticas con el posible desarrollo de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Ya es un daño no a nivel local nada más, sino que también va a generar daño a nivel sistémico. Ahora, cuando se hace la valoración inicial del paciente y se integra el diagnóstico de pancreatitis aguda, se busca su causa y se identifica o no. También se tiene que clasificar al paciente según la severidad del cuadro que presente, con base pues en la clínica y en los datos de laboratorio y gabinete. Esto lo vamos a lograr mediante el uso de herramientas como la clasificación de Atlanta, que clasifica la severidad con base en si hay o no datos de falla orgánica y si estos se han podido revertir en un lapso de 48 horas. También está la clasificación de Ransom, que consiste en la valoración clínica y obtención de datos a través de la historia clínica, que hace una valoración al momento del ingreso y a las 48 horas luego de la hospitalización del paciente, e igualmente toma en cuenta datos de laboratorio. También está la clasificación de Apache 2, que es muy extensa. Se toman en cuenta parámetros clínicos de laboratorio y es muy útil para determinar la severidad del cuadro. Y también está, pues por último, la clasificación del índice tomográfico de severidad, que se combina con la escala de Baltasar, que nos ayuda mucho para evaluar sí la severidad del cuadro, pero sobre todo es muy importante para el pronóstico del paciente según sus hallazgos en la tomografía. Entonces vamos a explicarlas un poquito para tener una idea general. Y bueno, en primer lugar mencionamos la clasificación de Atlanta, que clasifica la pancreatitis como leve cuando hay datos de falla orgánica, que podemos nosotros corroborar por los datos clínicos del paciente y por los de laboratorio, pruebas de función renal, pruebas de función hepática, tiempos de coagulación que también traducen algún tipo de compromiso hepático, datos clínicos como oliguria, desaturaciones, hipotensión, hemorragias, etcétera. Y tampoco en esta, en esta pancreatitis leve tampoco va a haber complicaciones ni locales como la formación de pseudoquistes, abscesos, datos de necrosis por tomografía, y tampoco va a haber presencia de complicaciones sistémicas, daño renal, hepático, derrame pleural, que como mencionamos pues podemos detectar a través de los análisis del laboratorio y de la clínica. Es decir, que tampoco vamos a encontrar en un cuadro de pancreatitis leve datos que nos hagan pensar en un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que son la leucopenia menor a 4000, la leucocitosis mayor a 12000, fiebre mayor a 38 grados centígrados o una temperatura menor a 36. No va a haber taquicardia, taquipnea, ni hipotensión o Glasgow alterado, que son datos que nos puedan sugerir un choque. Entonces, en la leve, ni datos de falla orgánica ni complicaciones de índole local o sistémica. No hay ni complicaciones ni falla orgánica. Es un cuadro leve que es en la mayor parte de los casos.
Cuando tenemos un cuadro moderado, según la clasificación de Atlanta, es cuando sí hay datos clínicos o laboratoriales de falla orgánica, pero este puede revertir con terapia de restitución de líquidos y otras intervenciones en un lapso que no sobrepase las 48 horas. Es decir, que este proceso de falla orgánica se logra revertir y si puede haber complicaciones locales o sistémicas, una de las dos. Entonces, esa sería la pancreatitis moderada. En cambio, en el cuadro que es severo, se presenta un cuadro ya con falla orgánica que es persistente, que no se puede revertir en un lapso de 48 horas y puede haber obviamente pues complicaciones o locales o sistémicas o ambas. Entonces, esa es la clasificación de Atlanta. En cuanto a la clasificación de Ransom, vamos a realizar una evaluación del paciente a su llegada al servicio y tras 48 horas de hospitalización. Lo que se va a tomar en cuenta aquí es la edad del paciente, lo que habíamos revisado en los factores de riesgo. Personas por arriba de la edad de 55 años tienen un riesgo mayor de cuadros graves y son más susceptibles a desarrollar complicaciones. La glucemia capilar mayor a 200, que evidentemente podremos verla afectada debido a la afección de todo el parénquima pancreático, no solamente se daña la parte exócrina, sino que también la parte endocrina, ya en algún momento se puede afectar. La leucocitosis mayor a 16.000, reportada por una biometría hemática y datos laboratoriales que nos sugieran compromiso hepático con alteraciones de la deshidrogenasa láctica y las transaminasas. A las 48 horas vamos a revisar alteraciones del hematocrito con respecto a lo que hayamos obtenido en los estudios iniciales a la llegada del paciente, aunque se debe también tomar en cuenta que la hemoconcentración puede favorecer la aparición de microinfartos en la circulación pancreática. Entonces, sí es importante monitorizar la baja del hematocrito a las 48 horas de la hospitalización del paciente, pero también se debe tomar en cuenta que es mejor que el hematocrito esté disminuido y no provocar una situación que pueda generar complicaciones más graves como los microinfartos a nivel pancreático. También se deben monitorizar las alteraciones en los electrolitos séricos, alteraciones en la función renal y datos de compromiso a nivel pulmonar, cosas que también se deben tomar en cuenta en la clasificación de Atlanta. Los parámetros que nos pueden indicar compromiso a nivel de otros órganos, cuando tenemos un Ransom por arriba de 3, podemos considerar que el paciente presenta un cuadro severo, susceptible a presentar complicaciones graves. Eso es como lo que hay que recordar de esta tabla. Y bueno, la de Apache 2 es una tabla que es bastante compleja, bastante cargada. Mi intención no es ir revisando punto por punto. Básicamente, al igual que el resto de las clasificaciones que hemos revisado, toma en cuenta tanto parámetros clínicos como de laboratorio, electrolitos séricos, que suelen ser alteraciones que se presentan en esta enfermedad. Recordemos que también pues podemos tener cuadros con vómito intenso, entonces esto puede alterar los electrolitos séricos. El hematocrito, para prevenir la hemoconcentración que se asocia a complicaciones como microinfartos, ya lo mencionamos, creatinina, para monitorizar la función renal o detectar si hay datos de compromiso a nivel del órgano, leucocitos, el pH y la evaluación de la función pulmonar, que también puede verse comprometida en cuadros que ya son muy severos, y se suman los puntos y cuando obtenemos una puntuación que esté por arriba de 8 puntos, podemos decir que ese paciente en particular tiene un riesgo más elevado de complicarse y por lo tanto de morir. Y por último, el índice tomográfico de severidad con la clasificación de Baltázar, que nos ayudan a prever cuál podría ser el pronóstico del paciente según los hallazgos tomográficos en la presencia o no de necrosis y la extensión de esta necrosis y la localización de complicaciones locales como los edemas, las colecciones o la presencia de quistes. Y bueno, pues como conclusión o como idea final de esta diapositiva, estas escalas nos van a ayudar a identificar la severidad del cuadro y por lo tanto, pues a darnos una idea de cuál debe ser el manejo de nuestro paciente y también a nivel de pronóstico, sobre todo el hallazgo de necrosis pancreática y su extensión, que puntuaremos con el índice tomográfico de severidad combinado con la escala de Baltázar. Y ahora en cuanto a los criterios diagnósticos, ya lo habíamos mencionado un poquito en una diapositiva pasada. El diagnóstico de pancreatitis aguda se debe basar en una evaluación razonada de las manifestaciones clínicas, la elevación de las enzimas extrapancreáticas y estudios de
de imagen. Entonces, lo vamos a poder hacer con dos de los siguientes tres criterios. El criterio número uno, y que ya habíamos mencionado, es el cuadro clínico sugerente. Todo lo que revisamos en la semiología del dolor, el ALICIA, dolor abdominal localizado en epigastrio y con irradiación a la espalda, intensidad progresiva, acompañado de náusea y vómito, que suele empeorarse este dolor con la ingesta de alimentos abundantes. Y como segundo criterio, pues las alteraciones bioquímicas. El criterio en sí es la elevación de la lipasa y o la amilasa al menos 3 veces por encima del valor de referencia. Cuando se sospecha el diagnóstico de pancreatitis aguda, el mejor parámetro va a ser la lipasa. Ese es el segundo criterio, pero aprovechando que estamos hablando de alteraciones bioquímicas, es muy importante mencionar que hay que revisar algunos otros parámetros. La biometría hemática para revisar la hemoglobina y el hematocrito, importante para la elaboración de los criterios de Ransom, si recuerdan. Los leucocitos, también importantes en todas las clasificaciones para categorizar la severidad de la pancreatitis y por lo tanto después decidir el manejo terapéutico del paciente. Y también pues para evaluar si pudiera existir algún tipo de falla orgánica o síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Las pruebas de función hepática, como las bilirrubinas en el caso de sospechar de pancreatitis de origen biliar, las transaminasas para evaluar compromiso hepático en caso de complicaciones extrapancreáticas, lo mismo en este caso del compromiso hepático, los tiempos de coagulación que podrían estar prolongados, la DHL, la fosfatasa alcalina para evaluar casos de coledocolitiasis y la albúmina que nos ayuda a evaluar el estado nutricional del paciente, lo cual es muy importante para el manejo de esta entidad patológica porque el pilar del tratamiento es la utilización de líquidos, el ayuno con soporte nutricional en caso de que el paciente llegara a presentar alguna situación o factor de riesgo y además recordemos que la albúmina también juega un papel importante en la presión oncótica que nos ayuda a mantener los líquidos en el espacio intravascular. Entonces, también, bueno, la química sanguínea que nos ayuda a evaluar la glucosa, los triglicéridos, el colesterol, que nos pueden ayudar a detectar si la pancreatitis es de origen metabólico por hipertrigliceridemia. Las pruebas de función renal, BUN, creatinina, en caso de sospechar de complicaciones a nivel de este órgano, los electrolitos séricos, que suelen verse sumamente comprometidos, sodio, potasio, calcio, que además puede ser una de las causas de pancreatitis de origen metabólico por hipocalcemia, ya lo habíamos mencionado. También la proteína C reactiva menciona la guía de práctica clínica que se va a considerar el estándar de oro en la valoración del pronóstico de la gravedad porque se correlaciona con la existencia de necrosis pancreática, que pues esa la vamos a poder observar a través de la tomografía, pero es importante pues conocer este dato también. Y como tercer criterio estarían las alteraciones estructurales, tanto del páncreas como de las estructuras adyacentes vistas en los estudios de imagen. Se recomienda también pedir una radiografía de tórax para evaluar compromiso pulmonar. Una de las complicaciones ya hemos mencionado es la formación de comunicaciones entre pleura y páncreas con liberación de enzimas líticas y desarrollo de derrame pleural. Además, aunque la sensibilidad y especificidad de la radiografía de tórax y de abdomen son bajas, se recomienda solicitarlas por su utilidad para hacer diagnóstico diferencial, más que nada. Y bueno, el ultrasonido es muy importante porque permite evaluar la vesícula biliar y los conductos biliares y eso ayuda pues a reducir o a confirmar que la causa sea por litiasis biliar y pues es la causa más frecuente, entonces sí es un estudio que se debe pedir sí o sí. Y la tomografía axial computarizada con contraste se utiliza para evaluar si hay presencia de necrosis, ya lo vimos un poquito cuando hablamos del índice tomográfico de severidad y también nos ayuda a ver si hay presencia de complicaciones locales como quistes, pseudoquistes, edema peripancreático. Todos estos datos que son muy importantes para evaluar el pronóstico del paciente. Entonces, también, bueno, es recomendable, sin salirnos de la tomografía, es recomendable realizar una punción percutánea guiada por tomografía con tinción de Gram y cultivo. Es la mejor forma de detectar infección por necrosis pancreática y si el cultivo de la muestra aspirada es positivo, el tratamiento de elección deberá ser ya el procedimiento quirúrgico. Entonces la infección comprobada sí es una indicación de pasar ya al paciente a cirugía.
Y bueno, ya en cuanto al tratamiento, durante la atención de un paciente con pancreatitis aguda, va a ser prioritaria la restitución temprana de volumen con la finalidad de evitar el desarrollo de hipovolemia, choque, falla renal aguda, complicaciones en general. Los cristaloides son baratos y efectivos en este caso y debe mantenerse la monitorización de parámetros hemodinámicos como la presión arterial, la frecuencia cardíaca y el gasto urinario, que debe mantenerse de preferencia mayor a un mililitro por kilogramo por hora, y evitar la hemoconcentración para prevenir microinfartos pancreáticos, manteniendo un hematocrito se recomienda entre 30 y 35%. Las alteraciones hidroelectrolíticas del calcio, potasio y magnesio se deben corregir de acuerdo a su déficit, y en caso de que haya una hiperglucemia, se corregirá con insulina de acuerdo a los requerimientos del paciente. También se debe mantener la oxigenación de los tejidos. Es un factor fundamental. El control mediante pulsioximetría debe mantenerse durante 48 a 72 horas, y si la saturación de oxígeno es menor a 95, se debe realizar una gasometría arterial para valorar si hay alteraciones a nivel gasométrico. La corrección rápida del volumen intravascular correcta, y de la presión arterial de oxígeno, que son estos dos primeros puntos, nos va a ayudar a reducir el riesgo de necrosis pancreática y la aparición de una disfunción multiorgánica posteriormente. Em, Debido a que también, como vimos, el paciente con pancreatitis aguda presenta dolor abdominal, pues este puede ser de moderado a severo y además suele ser persistente después. La administración de analgesia pues va a ser muy importante. No se ha demostrado mayor efectividad entre ciertos analgésicos u otros, y se considera que la mejor forma de intervenir el dolor es de forma escalonada, en función de la intensidad del dolor, empezando por analgésicos no opiáceos hasta que sea necesario tratarlo con algún opioide o morfina. También la succión gástrica a través de una sonda nasogástrica será necesaria únicamente si el paciente presenta complicaciones como ilio paralítico o vómito persistente. Si no, pues se puede prescindir de ella. Y el uso de antibióticos. El uso de antibióticos de manera profiláctica no está indicada. Únicamente se administran antibióticos cuando se encuentran signos imagenológicos o datos analíticos que sugieran la presencia de infección, como por ejemplo la presencia de gas en el retroperitoneo, o que se obtenga un gran positivo mediante punción guiada por tomografía o un cultivo positivo. Solamente en estos casos es en los que está justificado el uso de tratamiento antibiótico, que generalmente pues se van a utilizar antibióticos que tengan buena penetrancia a tejido pancreático, como las quinolonas, o medicamentos que sean de amplio espectro, como el meropenem, el imipenem. Y el imipenem se menciona ha mostrado una mayor reducción de la necrosis infectada en comparación con las quinolonas, entonces sería el antibiótico de elección en caso de que se compruebe que hay la existencia de infección. Y en cuanto al manejo nutricional del paciente, se recomienda el uso de nutrición parenteral, que debe administrarse dentro de las primeras 48 horas. La nutrición enteral pues está asociada a una recuperación más rápida y un menor plazo de tiempo de hospitalización y menores costos en general. La alimentación por vía oral se va a restituir progresivamente una vez que la obstrucción gástrica se ha resuelto y las complicaciones ya están completamente controladas, y la restitución de alimentación por esta vía ya no cause dolor. Entonces, solamente bajo esas condiciones nosotros vamos a restituir progresivamente la vía oral. Y ya que, como recordarán, pues la ingestión de alimentos justamente era un agravante del dolor abdominal en estos pacientes. En caso de que exista una intolerancia o que por alguna razón o alguna circunstancia no se pueda administrar nutrición vía enteral, se puede administrar vía parenteral, de preferencia rondando el quinto día de hospitalización, pero lo recomendable en medida de lo posible es administrarla enteral. Esa es la vía de elección, la nutrición enteral. Y en cuanto a los requerimientos nutricionales del paciente, se debe incluir un aporte calórico de 25 a 35 kilocalorías kilogramo día, con un aporte proteico de 1.5, de carbohidratos de 3 a 6,
y se deben ajustar, el aporte de carbohidratos se va a ajustar de acuerdo a las glucemias, porque acuérdense que también hay alteraciones a nivel de metabolismo de carbohidratos por el compromiso pues pancreático. Y los lípidos se van a administrar aproximadamente 2 gramos kilogramo día. Siempre se tiene que ajustar, todo esto siempre se tiene que ajustar de acuerdo al valor de los paraclínicos del paciente, de sus niveles de glucosa y valores de triglicéridos que tenga el paciente. Y en cuanto al procedimiento quirúrgico, en el caso de las pancreatitis agudas leves, o sea que nosotros evaluamos al paciente y lo clasificamos de acuerdo a los criterios de las clasificaciones que ya revisamos como leves, no va a ser indicación para realización de cirugía y se va a recomendar solamente en pancreatitis necróticas o que haya un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o falla orgánica, es decir, pancreatitis que se clasifican pues como moderadas o severas. A eso nos referimos y se realizará al 5.º día si no hay respuesta al tratamiento y ocurre deterioro clínico a pesar del manejo médico que se le esté dando al paciente. En las pancreatitis, por ejemplo, de origen biliar no grave, la cirugía puede realizarse dentro de los primeros 7 días y en la grave, pues obviamente primero tenemos que resolver las complicaciones que presenta el paciente y entonces ya se puede intervenir quirúrgicamente. Y para prevenir cuadros recurrentes o evolución de pancreatitis crónica se debe intervenir pues quirúrgicamente al paciente en cuanto a vía biliar antes de que se egrese del hospital. Si es entonces de origen biliar y hemos resuelto las complicaciones que pueda o no llegar a presentar al paciente, sí debe de salir con una colecistectomía el paciente para prevenir que haya una recurrencia por litiasis biliar de otro cuadro de pancreatitis. Y la CEPRE se debe realizar de forma urgente dentro de las primeras 24 horas en pacientes que presenten coledocolitiasis o ya una coledocolitiasis complicada con colangitis aguda y en los centros donde no se disponga de pancreatografía retrógrada endoscópica en los primeros 2 a 3 días y el paciente presente datos de colangitis o ictericia obstructiva, se debe ser sometido a cirugía para liberar la obstrucción biliar en ese plazo de tiempo, 2 a 3 días. Ahí está el procedimiento quirúrgico y la CEPRE en caso de coledocolitiasis. Y por último, estas son las complicaciones que se pueden presentar en esta entidad. Como pueden ver, diversos órganos son los que están involucrados y tanto por sus relaciones anatómicas como por las lesiones locales que se presentan por el proceso fisiopatológico que estuvimos revisando, las lesiones a nivel intrapancreático. Se las dejo para que si quieren le den un screen y como pueden ver, una vez que ya revisamos todo lo relacionado a la localización, el proceso que origina esta entidad, es bastante fácil de inferir cuáles podrían ser estas posibles complicaciones. Entonces ahí están, pueden ser locales o pueden ser sistémicas. Y bueno, yo espero que les haya gustado este video, que haya sido de ayuda. No olvides complementar tus conocimientos con bibliografía que esté actualizada. Y si te gustó el video, apóyanos con un like y suscríbete al canal. Gracias por sus comentarios y pues seguimos aprendiendo.